Amigos de Política y Mucho Más, regresamos con Víctor Zamora y la pregunta que había quedado pendiente, Víctor. Tú planteaste el tema del Sistema Único de Salud. Teníamos claro hace más de un año que la fragmentación del sistema, que los intereses de cada subsistema de salud por un lado, el MINSA por el otro, el sector privado por el otro, las Fuerzas Armadas y Policiales por el otro, cada uno teniendo su propio juego, no coordinando, a pesar de que creaste este comando, ¿no? El comando del COVID, digamos, que a cargo de Pilar, no necesariamente logró articular. Logró algunas cosas, pero no logró pues, que esto funcionara como un solo equipo, digamos. ¿Cómo hacemos para que este Sistema Único de Salud realmente sea algo que se convierta en una realidad y no simplemente en un punching bag político que puede salir, no salir, pero realmente nadie le hace caso, ¿no? Claro, lo del comando COVID es básicamente que el parche no te puede cambiar la llanta. Lo que hay que cambiarle es la llanta. Y el comando COVID era un parche porque efectivamente nosotros tenemos 6 sectores, 6 subsistemas de salud. Y tú los has señalado, MINSA Salud, las Fuerzas Armadas 3, Policial 1 más, el sector privado. Pero te has olvidado de multiplicarlo por 25. 25 gobiernos regionales que tienen altísimos niveles de autonomía en salud y que literalmente pueden llegar a hacer lo que le da la gana en salud. El gobernador de Arequipa en este momento está pidiendo autorización para negociar directamente la importación de vacuna con Rusia. Y hay otro gobernador que reparte libremente y sin ninguna restricción ivermectina. Y la seguridad social, a pesar de que el Ministerio de Salud tiene una norma establecida de cómo tratar COVID, le pone otro medicamento que se llama la citromicina en el primer nivel y no pasa nada. Cada sistema tiene su propio gobierno hacia adentro. Pero ¿quién gobierna la salud en el Perú? Teóricamente es el Ministro de Salud. Lamento decirle a la audiencia de que la experiencia de muchos años me ha demostrado que el ministro, la ministra de Salud termina en el cruce de la avenida Fosse con la Marina, porque ahí se encuentra con el otro ministro de Salud, que es el del Callao. El día de ayer no se podía vacunar en el Hospital Carrión y habían descubierto que había una farmacia privada dentro del Hospital Carrión. ¿Por qué suceden esas cosas? A vista y paciencia de la autoridad nacional, porque la gobernanza del sistema se ha destruido absolutamente. Una medida para volverle racional a nuestro sistema de salud como lo que necesitamos, un solo comando y que actúe a nivel nacional, es unificarlo. Todos dependen, o bueno, excepto el sector público, el sector privado, todos los demás dependen de tus impuestos. Todos. Así es. Entonces, tienen que ir por una sola caja que eventualmente distribuya ese dinero a distintos proveedores. Hoy día no, cada uno con su aparato administrativo, cada uno con su aparato de gerencia, cada uno con su director general o ministro, presidente o lo que fuere, cada uno con su parafernalia que lo acompaña, y todos, no conversando entre ellos. Y todos quebrados, además, administrativamente. Además, repartiéndonos miserias, Juan Carlos, repartiéndonos 3.5% del Producto Bruto Interno, uno de los más bajos de las Américas. Repartiéndonos, como dicen los gringos, peanuts. No, en realidad no es gran cantidad lo que allí existe. Deberíamos estar, primero, unidos, segundo, con más plata, y tercero, luchando contra la corrupción. El sector salud es después del Ministerio de Transportes, el sector más corrupto del país. Se va muchísimo dinero, cerca de 1.500 millones de soles se van por corrupción al año dentro del sector salud, y eso ha sido demostrado por la Contraloría General de la República. ¿Cuándo es más fácil hacer corrupción? Cuando todos están fragmentados, cuando los encuentras divididos, distintos logísticos en distintos lugares, distintos directores comprando en distintos lugares, cuando podrías tener un solo poderoso sistema de compra para todos. De medicamentos, por ejemplo, que es los elementos más esenciales y más necesarios para la población, es donde más gasta, es en medicamentos. Dicho sea de paso, hablando de, uno de los cambios que creo que evidentemente tiene que darse es salir del modo funcionario, el modo burócrata en el cual se encuentra el sistema de salud, al modo paciente, al modo usuario, digamos, ¿no? Un ejemplo concreto es el de, por ejemplo, las enfermedades crónicas, es decir, nos hemos metido tanto en el modo COVID que nos hemos olvidado que hay, según un estudio de apoyo, por ejemplo, el año pasado, el 2020, 11.000 casos de muertes adicionales, no COVID, ¿no? Porque justamente nos olvidamos que teníamos que seguir tratando cáncer y toda una serie de enfermedades
que, claro, como entramos en modo COVID, sí, pues bueno, sorry, ¿no? No te atendimos, no te dimos la cita, no te dimos tu tratamiento, no compramos los medicamentos a tiempo y te moriste. Y hay muchas denuncias, pero además muchas denuncias que hemos recibido, y además que son públicas, de que hay muchos médicos que lo que están haciendo es, para camuflar esto, ponerle COVID a muchas muertes que son no COVID. Y eso está haciendo una... Y además tú has sido consciente de eso. Están camuflando mucho como COVID justamente para no tener la responsabilidad, porque claro, como esos cuerpos se creman, y después no hay forma de saber por qué fue. Mira, Juan Carlos, es parcialmente cierto lo que tú dices, son problemas que venimos desde antes, pero es también un síntoma de nuestro problema principal. Nuestro sistema es precario. Una muestra de la precariedad es que antes de entrar a la epidemia, nos faltaban 66.000 trabajadores de la salud, de los cuales 11.000 son especialistas. 66.000. Es como entrar a la cancha de fútbol, no con 11 jugadores, con 9. ¿No? Ya estás con 9 y de pronto te dicen, no, tus trabajadores mayores de 60 y con alguna comorbilidad no pueden trabajar porque se van a morir. Váyanse a sus casas. Entonces, 2 jugadores menos. Ya no tienes 9, ya tienes 7 jugadores en cancha. Y esos 7 jugadores les pides que haga COVID y que hagan todo lo demás. No, en realidad, no es posible. No era posible antes hacerlo con 9, es menos posible ahora hacerlo con 7. Y además, algunos que se te muere, te quedan con 6. Y a esos 6 jugadores se les pide que gane la Copa Perú, la Copa del Descentralizado, se vaya a la Eurocopa, gane la Champions League. No puede. Imposible. Es imposible, incluso con COVID. ¿Por qué no lo pones en la primaria? Porque todos están en el hospital. Si lo pongo en la primaria, el hospital se queda sin gente. Es una manta muy corta. O te cubre la cabeza o te cubre los pies. Pero no puede los dos. Sin embargo, eso no debe servir como justificación para que en el futuro no invirtamos más. Más dinero al sector salud y más dinero de esa plata, gran parte debe ser destinada a formar gente. Contrariamente a lo que hablan los colegios profesionales, especialmente el colegio médico, se necesitan muchas más facultades de medicina, especialmente de las escuelas públicas de medicina, porque este país tiene un déficit de recursos humanos. Apenas se abrió el aeropuerto, muchos de mis colegas se fueron a trabajar a Europa. Europa estaba hambriento de médicos. Bajaron sus regulaciones y se lo llevaron. Se los llevaron. En automático. En automático. Nosotros votamos 1.000 médicos al año. Entonces es un sector salud que necesita atraer, formar, atraer, pagar bien, fomentar. Es un sector precario en demasía. Y ya como entrando al final, y además quiero desmitificar un tema, porque a ti te acusan pues de ser rojo, ¿no? De odiar a los privados, ¿no? De odiar... Y yo creo que tú, igual que yo, odiamos a los privados mercantilistas, ¿no? Nosotros creo que en el fondo somos, sí creemos en el capitalismo, pues en ese capitalismo popular, ese que compite, ese que cree en el libre mercado, ese que sí es capaz de competir en igualdad de condiciones, no en el de los privilegios. Creo, y en eso hemos coincidido muchas veces cuando nos hemos sentado a conversar abiertamente. Yo me defino como un ultraliberal, tú dirás cómo te defines, pero quiero que desmitifiquemos un poco al Víctor Zamora que claro, los memes, ¿no? Dicen, no, el doctor Muerte es rojo, ¿no? Ha querido agarrar y sacar a los privados, ¿no? No aceptaba a ninguno y no quería sentarse con los privados. Y yo te he visto en acción y sé perfectamente que tú no tienes ningún problema con sentarte con un privado. Y es más, no tienes ningún problema en sentarte a trabajar en mesas público-privadas. Esta medida de este proyecto de ley que ha presentado la congresista Mónica Saavedra para que se permita a los privados comprar las vacunas, comercializar, distribuirlas. ¿Tú estás de acuerdo con esto? O sea, ¿es una medida que debe ser aceptable? Mire, en primer lugar, yo puedo dar muestras concretas de que nuestra gestión ha dado apertura a la participación del sector privado plenamente. Siempre. Por ejemplo, antes de ser ministro, yo participé y fomenté el decreto de urgencia 004 para medicamentos, para generar una sola central de compras. Para poder que esa central de compras sea poderosa,
habilitamos dos herramientas que fueron luego observadas. Una primera, que podamos hacer compras a futuro, con riesgo compartido, con el sector privado. ¿Quién se opuso a que esa norma sea aprobada? El Ministerio de Economía y Finanzas. ¿No? Víctor el Rojo le lleva una medida para hacer compras futuras que nos hubiera permitido, como Chile y como Colombia, hacer compras de vacunas arriesgando dinero. No. ¿Siendo ministro de Economía quién? La ministra Alba. La ministra Alba, ¿no? La liberal ministra Alba Se se cerró. opuso. No se aprobó. Segundo, nosotros empezamos el primer ejercicio para contratar la logística privada, para desplazar toda la operación de entrega de medicamentos COVID a través de la logística privada, la logística de las farmacéuticas actualmente existentes. Y yo soy partícipe de que nosotros contratemos la logística nacional para que allí en Purús, que llega una bebida gaseosa y no llega el paracetamol, debe llegar el paracetamol sobre la base de una logística poderosa que tiene el sector privado. No la tiene el sector público, por favor. Entonces, pero el sector privado se encuentra que no le puede ofertar un servicio de la misma categoría para su privado que al público por lo que encuentra, fragmentado, sin sistema de información, corrupto, burocrático, etc. Entonces hay otras piezas que hay que cambiar. Y finalmente, con respecto a lo de las vacunas, en este momento, Juan Carlos, el mercado de vacunas está compuesto por una enorme demanda, cerca de casi 200 países comprando, ¿no?, vacunas, a 3 o 4 empresas que en este momento no van a suplir la demanda para los estados. Los estados, cuando lleguen a comprar, por supuesto tienen que entregar esta vacuna a través de su sistema público y a través del sistema privado. Le tienen que decir, ustedes, aseguradoras, ¿cuánta gente tienes asegurada? 50.000, acá te tienes 50.000 vacunas. Y tú, 100.000, toma tus 100.000. El Ministerio de Salud, 8 millones, perfecto, 8 millones de vacunas. De salud, ¿cuánto? 5 millones, toma, 5 millones. Cada uno se va a encargar de su población y lo va a hacer seguramente con distintos niveles de eficacia. Hay espacio para el sector privado, pero no para aquellos que le dan la vacuna y luego le cobran el doble, el triple, por el gorrito que se puso la enfermera, por el algodoncito que usó en el momento de usarse, generando así una desazón. No para el lucro innecesario y mercantilista, ¿no? No para el lucro usurero y miserable de aquellos que creen que los privilegios existen porque existen simplemente, ¿no? Y que los estamos pagando en otras áreas, ¿no?, donde ha habido posición de dominio de ciertos productos médicos que nos están pasando la factura en este momento. Tenemos que abrir el mercado, más jugadores, reglas claras, nuevas formas de contratar. Lo vengo señalando hace como 3 años, he presentado un proyecto de ley al respecto. Bueno, tenemos que avanzar mucho en también que entre un sistema privado poderoso, pero con reglas claras y únicas para todos. Víctor, el tiempo nos ha ganado, pero espero invitarte para tenerte de nuevo y seguir conversando sobre estos temas, porque claro, al ritmo que vamos a tener todavía 2 o 3 años de cambios de comportamiento, de encerronas, de salidas, encerronas, salidas, o sea que tenemos para rato para conversar y para seguir trabajando juntos, para ir viendo cómo nos acostumbramos a esa nueva normalidad que tenemos que ir construyendo hacia el futuro. Muchísimas gracias por la invitación y claro, hay retos de la vacunación, por ejemplo, que hay que tratar, que no se están viendo y que son urgentes. Muchas gracias, Juan Carlos. Y te invito para que uses los espacios de política para desarrollar los formatos que queramos desarrollar en adelante. Estás invitado. Muchas gracias. Amigos de Política, un capítulo más de Política y mucho más. Esperamos vernos pronto para tener a un invitado tan interesante como Víctor Zamora en una nueva edición de Política y mucho más. Nos vemos pronto.